La función de volver a numerar los peldaños de la escalera se pueden realizar de dos formas. La primera es la secuencial, y que es la más usada. Está explicada en el video anterior. La otra forma es que desee numerar los planos de forma no secuencial. AutoCAD Electrical tiene otra opción que consiste en numerar los planos de forma diferente, con diferente número de referencia para el primer peldaño de la primera escalera de cada dibujo. Esta es la segunda opción de la función para renumerar peldaños y que es lo que explicaré en este video. Voy al panel de editar y numerar cables y en el grupo de funciones para gestionar escaleras, seleccionaré la función para renumerar escaleras. Esta función es la que se muestra en este grupo de funciones porque fue la última que usé en el video anterior. Nos aparece una ventana para indicar el número de referencia de la escalera. Aquí hay una pequeña ventana o campo para ingresar un número. Al costado nos indica que ese número será el de referencia del primer dibujo, de la primera escalera y del primer peldaño o de la primera línea. Luego nos indica que el siguiente dibujo y los siguientes se pueden numerar de dos formas. En este video veremos la segunda forma o la segunda opción. Esta es para omitir la forma como hemos realizado la numeración anterior y que aquí aparece por defecto. Con esta opción puedo numerar las escaleras de cada dibujo partiendo desde el mismo número de referencia o estableciendo una referencia entre ellos. En esta misma opción me indica que de dibujo a dibujo puedo contar una determinada cantidad de peldaños. Si activo esta opción, se muestra este campo para ingresar un número. Si quiero que las escaleras empiecen por el mismo número de referencia en cada plano, nuestro conteo debe ser 0. Si quiero que cada plano empiece con una diferencia de conteo de 100 unidades, tendré que poner 100. Pondré 500 en el primer peldaño del primer plano. Luego le diré que omita la numeración secuencial y que el segundo plano empiece la numeración con 100 unidades de referencia. Es decir, el segundo plano comenzará a numerar los peldaños desde 600. Si hubiera un tercer plano, la numeración la comenzará desde 700 y así sucesivamente. Haré clic en OK y ahora debo seleccionar los planos a los cuales le voy a aplicar esa forma de numeración de peldaños. Podemos seleccionar uno de los planos o todos. Vamos a seleccionar uno y en el menú inferior hacemos clic para seleccionar todos. Esta función me ayuda a realizar el proceso de selección más rápido cuando se trata de muchos dibujos. Ahora que están todos los dibujos seleccionados, hago clic en OK de esta ventana y los peldaños se enumeran de acuerdo a las referencias ingresadas. Abriré el primer plano y puedo ver que su numeración empieza en el número 500, que fue la referencia que ingresé. Ahora me acerco al segundo plano, lo abriré y puedo ver que su numeración empieza en 600. Si abro el tercer plano, su numeración empezará en 700. Puedo seguir revisando los números solo para convencerme de este proceso casi instantáneo y automático que AutoCAD Electrical realiza en pocos segundos.